hermosa presencia del Espíritu Santo que está en este lugar. No pierdas ese espíritu porque, ¿sabes? Estoy seguro que Él te va a hablar. La verdad ha sido una adoración exquisita. Y vamos a pasar a la palabra. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Si lo tienes, puedes decir amén. Si no, aquí nos van a ayudar los muchachos de la tecnología. La palabra de Dios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Y en esta mañana preparamos nuestro corazón para tu palabra. Háblanos, háblanos, Espíritu Santo, y que tu palabra dé fruto al 100% todos los días en mi vida, porque yo quiero ser un hacedor de tu palabra, Padre. En esta mañana te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y sé tu precioso Espíritu Santo hablándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? El tema el día de hoy se llama temor al Señor. Cuando empezábamos en la mañana con la oración y luego la adoración, hubo una palabra fresca del Espíritu Santo que nos hablaba en esta mañana a través de la vida de mi esposa, diciéndonos vasijas para honra. Y en esta mañana este tema se llama temor al Señor. Y fíjate lo que dice tremendamente la palabra de Dios. El fin de semana tuvimos una conferencia maravillosa y Dios confirmaba muchas cosas a nuestras vidas, a la vida de mi esposa, a mi vida. Y esta conferencia era una seguidilla de la palabra que hemos venido predicando en semanas anteriores. Y el día de hoy es importante que la iglesia nos preparemos para estos últimos tiempos, pero como una iglesia santa, una iglesia llena de amor a la presencia del Espíritu Santo, y te digo algo, llena en nuestros corazones de temor al Señor. La palabra temor no es miedo. La palabra temor, cuando la palabra de Dios nos dice temor, es el significado de tener un respeto, una reverencia, una admiración, una sumisión, una obediencia a nuestro amado Dios. Platicando con mi hijo el día de ayer, poníamos un ejemplo entre una diferencia entre el amor y el temor. Un ejemplo. ¿Cuántas veces tus hijos han hecho cosas que no han sido agradables para ti? Un ejemplo, si tú tienes hijos grandes, tu hijo un ejemplo, ha caído en drogadicción, que ha caído en cosas que no han sido de tu agrado. Pero fíjate bien, ¿tu hijo no te ama? Es la pregunta. No, tu hijo te va a decir, es que yo te amo. Entonces, en el amor es muy diferente a que la persona a lo mejor ya no tiene un temor hacia ti como padre. Y temor me refiero a un respeto. Entonces, eso es lo que actualmente está pasando en estos tiempos. En estos tiempos podemos encontrar gente que dice que ama mucho a Dios. Dices que yo amo mucho a Dios. Pero hemos humanizado tanto la presencia de Dios que ya no le tenemos temor. Es decir, puede un pastor llegar a predicar y antes de predicar tomarse una cerveza. Y el pastor te puede decir, es que yo amo mucho a Dios.
pero ha perdido el temor a Dios. Así es, amén. Puede un pastor llegar a predicar y antes de predicar haber fornicado con una persona, haber adulterado, y llegar y predicar y decir, es que yo amo mucho a Dios, pero el temor a Dios lo ha perdido. Y cuando hablamos de temor, y así mismo puede pasar en nuestra vida, nosotros podemos decir que amamos mucho a Dios y seguimos practicando los mismos pecados. Entonces, y tú puedes decir, es que en mi corazón yo amo mucho a Dios, pero entonces has humanizado tanto la presencia de Dios que piensas que Dios es igual a ti. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es nuestro amigo, estamos hablando de que Él tiene una cercanía a ti, pero no significa que es igual a ti. El Espíritu Santo es mi amigo, pero no significa que el Espíritu Santo es igual que yo, porque el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Amén. El Espíritu Santo sigue teniendo su divinidad. Él sigue siendo santo. Entonces, la pregunta en esta mañana y que te quiero llevar a reflexionar, en tu corazón el día de hoy, ¿realmente tienes temor a Dios? ¿O realmente has perdido el temor a Dios? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios y es algo tremendo. Y cuando hablamos de temor, dice que Jehová, fíjate bien, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La pregunta es en esta mañana, ¿tú aborreces el mal? ¿Tú aborreces la pornografía? ¿Tú aborreces la lujuria? ¿Tú aborreces el chisme? ¿Tú aborreces el estar criticando a alguien más? Hemos estado hablando continuamente de que desgraciadamente o tristemente, en las redes sociales encontramos mucha gente cristiana hablando de otros cristianos. Entonces, la pregunta es, ¿ya no hay temor en sus vidas? Porque la palabra de Dios dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si yo tengo temor a Dios, yo también tendría que aborrecer el mal, porque Dios lo aborrece. Y eso nos está diciendo la palabra de Dios. Dice que también Él aborrece la soberbia y la arrogancia. La semana pasada, cuando hablábamos de que tú edificabas tu trono semejante al de Dios, cuando muchas veces tú vives en soberbia, tú vives en arrogancia, porque muchas veces tu soberbia, tu arrogancia, tu falta de perdón te hace creer que tú eres igual a Dios. Porque Dios nos perdona. Dios cuando vino a morir a la cruz del Calvario, Él vino a limpiarnos. Él vino realmente a perdonar todos nuestros pecados. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios del temor a Jehová. Dice que él aborrece la soberbia y la arrogancia. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros como personas, como pastores, como profetas, como líderes de la iglesia, el simple hecho de tener una posición aún dentro de la iglesia y tener incluso puede ser iglesias grandes, me ha llevado a ser una persona arrogante, donde yo ya no puedo perdonar a una oveja que me lastimó. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar incluso gente que tú vas en la calle y como tú eres de otra iglesia ya ni te hablan? Eso te habla de una arrogancia. Porque te digo algo, la palabra de Dios dice que Jesucristo cuando venga va a venir por una iglesia, va a venir por una novia, va a venir por su amada, blanca, santa, llena de temor a Jehová. Y la palabra de Dios dice que Él aborrece. Yo no puedo estar predicando
a cada uno de ustedes diciéndole, no le hables a fulano, no le hables a sutano porque es de otra iglesia. No, no, jamás. Porque Jesucristo va a venir por una iglesia. No tendríamos que estar nosotros con un temor, con una reverencia a Dios y estando uniéndonos como iglesia para salir y evangelizar a las calles. No tendríamos que juntarnos y ir a evangelizar a tal municipio y a tal parte y a tal plaza y a tal lugar, porque las almas ¿de quién son? Las almas son de Cristo. La semana pasada platicábamos referente a eso y qué es lo que está pasando dentro de la iglesia. Estamos perdiendo el temor a Dios. El pastor que daba la conferencia el día de ayer dice que él le tocó ir a la cárcel a visitar a unos pastores que habían caído a la cárcel. Entonces él sorprendido, platicando con ellos, le dijo, ¿cuándo fue cuando tú perdiste el amor a Dios? Para que tú hayas cometido cosas que te trajeron a la prisión. Y la persona, ¿sabes qué le contestó? Comentaba el pastor en su testimonio. El pastor le contestó y le dijo, no, yo nunca he perdido el amor a Dios. Yo siempre he amado a Dios. Es más, ahorita aún en la cárcel, yo amo a Dios. Pero perdí el temor a Jehová. Son cosas muy diferentes. Y es por eso hace rato yo te ponía el ejemplo de nuestros hijos. Nuestros hijos podrán cometer 1000 errores y en sus errores dicen, es que yo te sigo amando. Claro, pero ellos perdieron ese temor hacia el Padre. Es decir, esa falta de respeto. Porque ahorita que hablábamos del temor, dentro del significado de temor es respeto, es reverencia. Y fíjate, ¿me ayudas a abrir, hijo? Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando nosotros hablamos de respeto, que el respeto está dentro del temor a Jehová, cuando hablamos de respeto, estamos hablando de un acercamiento a la persona, de un acatamiento, de valorar sus sentimientos y sus opiniones. Cuando hablamos de la palabra respeto, estamos hablando exactamente de que tú realmente valoras los sentimientos y valoras la opinión. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. El 7 regresa a ti, hijo, y ahí me lo dejas. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Que nosotros nos estamos haciendo personas sabias en nuestra propia opinión y nos estamos olvidando realmente del mandato de Dios, de las escrituras. Ahorita la gente ya no lee la palabra de Dios aún dentro de las iglesias, porque piensan que con el simple hecho de estar en redes sociales viendo versículos de la Biblia, ya con eso me llené. Y no, necesitamos nosotros tener todos los días realmente ese respeto a Dios, tener ese acercamiento a Dios, tener realmente que nosotros podamos valorar los sentimientos de Dios. Y cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de la persona de Dios. ¿Cómo puedo saber lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta si no leo las escrituras? Muchas veces ahorita esa ola que se está manejando en las redes sociales de estar criticando a fulano y a sutano y a mangano y todo eso, es porque la gente realmente no se está llenando de la palabra de Dios. Realmente la gente ha perdido el temor a Jehová. Y Dios va a venir por una iglesia llena
de temor a Jehová. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo venga, dice que sus ángeles separarán trigo y cizaña. El trigo es la persona que realmente tiene en su corazón el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es el que todos los días realmente te dice, ¿sabes qué? No hagas esto porque eso no agrada a Dios. Eso me va a separar de la presencia del Espíritu Santo. Eso me va a contristar. Y al inicio lo que yo te comentaba, cuando mi esposa empezó con la parte de la adoración, la palabra que Dios entregó para cada uno de nosotros es, estoy buscando vasijas de honra, vasijas de honra, vasijas de honra. Eso es lo que Dios está buscando dentro de la iglesia. Vasijas de honra. Y esa vasija de honra es una vasija que tiene el temor a Dios, que realmente tiene ese temor a la presencia de Dios, que no importa su opinión. Es decir, mi opinión es, la persona me ofendió y puedo yo tener la razón. La persona me ofendió y esa es mi opinión. Me ofendió y yo estoy en mi derecho de no perdonar a la persona. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? La opinión de Dios es que realmente yo perdone al prójimo. Que yo esté orando por esa gente que todos los días me maldice. Y eso dice la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuánta gente en la actualidad, aún gente muy estudiosa, siguen siendo sabios en su propia opinión porque no tienen temor a Jehová? Pero la palabra de Dios dice, teme a Jehová y apártate del mal. Te está diciendo tú, apártate del mal. Cuando habla de que tú te apartes del mal, que tú te des cuenta qué cosas te están llevando a esa perdición. Es decir, tú apártate del mal. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dentro del temor encontramos la palabra reverencia. Y reverencia es una actitud de profundo respeto, honrarlo, expresarle gratitud, obedecer. Cuando tú estás en la alabanza, ¿cuál es tu actitud? ¿Te aburre la alabanza? Cuando tú estás en la alabanza, estás mirando el reloj a ver a qué hora se va a acabar la alabanza para que empiece la predicación, y estás mirando el reloj a qué hora se va a acabar la predicación para que empiece la administración, y estás mirando el reloj para ver a qué hora se va a terminar porque ya me quiero ir. Te digo algo, ¿dónde está tu reverencia a Dios? A Dios en tu corazón lo has humanizado. Tú crees que Dios es igual que tú. Por eso no tienes un respeto y una reverencia a Dios. Porque tú crees que Dios es igual a ti. Y Dios no es igual a nosotros. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue gobernando en su trono. Amén. Él es todopoderoso. Amén. Dios no es igual a ti y a mí, porque Él sigue siendo un Dios santo, amén, un Dios soberano. Amén. ¿Cómo está tu reverencia? Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien o hayas bien. Regrésate al 12, hijo. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
¿Qué pide Dios de ti? Dios lo único que pide es que le tengas temor a Él, que le tengas un respeto, que le tengas una reverencia. Si tú tienes temor a Jehová, te vas a apartar del mal. Pero si tú no tienes temor a Jehová, tú puedes venir a una iglesia y decir que lo amas, pero no hay temor en tu corazón, ya no hay reverencia, ya no hay respeto en tu corazón. Y cuando Cristo venga, Cristo va a venir por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia que tenga temor a Jehová. Y te digo algo, el temor a Jehová es el que nos lleva a deleitarnos en la adoración. Amén. Cuando tú te deleitas en la adoración, tú puedes llegar a la iglesia y te deleitas tanto que tú quisieras que no se terminara ese tiempo de adoración. Que tú dijeras que se vaya 1 hora, 2 horas, 3 horas y que yo siga adorando a Dios porque me deleita, porque en ese momento estoy sintiendo su presencia y en ese momento tú puedes llorar, en ese momento tú te caes de rodillas, en ese momento te olvidas prácticamente de todo porque lo único que quieres es estarte deleitando en su presencia. Es más, te digo algo, te deleitas tanto en la adoración que aun cuando tú vas en la calle, vas al trabajo, regresas del trabajo, estás adorando a Dios en tu carro con tus audífonos porque nada más estás buscando una manera de estarte deleitando en su presencia. Y eso es lo que le pidió Dios al pueblo de Israel. En Deuteronomio ahí lo dice, que tengas un temor a Jehová, que andes en todos sus caminos, no solamente en los que a ti te convengan, sino en todos sus caminos, porque te digo algo, cuando tú andas en todos sus caminos, también hay beneficio para tu vida. ¿No dice la palabra de Dios? Jehová le dijo a su pueblo, a ustedes les conviene mi santidad. A nosotros nos conviene vivir con el temor de Dios, porque te digo algo, cuando tú vives con el temor de Dios en tu corazón, siempre vas a estar practicando todo lo bueno y siempre tu corazón va a estar tranquilo en la presencia de Dios, porque tienes temor a Dios. Y ese temor te lleva a tener un respeto a su presencia, te lleva a tener una reverencia a su presencia. Amén. La palabra, cuando hablamos de la palabra temor, encontramos dentro de temor admiración. Proverbios 31:30. Admiración. Si yo te pregunto para ti, ¿qué es admiración? Tú me contestarías que admiración es cuando tú ves a una persona, un ejemplo. ¿Cuánta gente en la actualidad admira un ejemplo, un artista? ¿Cuánta gente admira a un futbolista? Y admirar es cuando tú dices, mira, esa persona yo la admiro tanto. Un ejemplo, hablando de fútbol, ahorita que vi a Pedro un ejemplo, que él es portero. Si tú le preguntaras, ¿a quién admiras? Él te podría decir, a portero fulano de tal. Y si tú le preguntas por qué, él te diría todas sus cualidades. Pues por esto, por esto, por esto, por esto, y por eso lo admiro mucho. Entonces, en la práctica del fútbol, un ejemplo, cuando él lo practica, a lo mejor él diría, yo trataría de ser más a ese portero cuando yo practico el fútbol. ¿Por qué? Porque tiene todas estas cualidades y por eso lo admiro. Cuando tú hablas de una admiración a Jehová, ¿te has preguntado por qué admiras tú a Dios? ¿Por qué admiras la presencia del Espíritu Santo? ¿Porque te perdonó de los pecados? ¿Porque te bendice? ¿O cuál es la admiración que tú tienes por Él? Y la única manera de que realmente tú encuentres una admiración profundamente es a través de su palabra. Ahí es donde vas a encontrar cada cualidad, vas a encontrar cada cosa que tú todos los días te sigues
enamorando de su presencia, lo sigues admirando y dices, no entiendo, o sea, cómo siendo Él Dios se despojó de la cruz y nos ama, cómo nosotros aún siendo infieles, Él sigue permaneciendo fiel. O sea, hay tantas cosas por las cuales admirarlo. Y esa admiración te debe de llevar a tener un temor a su presencia y te debe de llevar a decir, yo quiero ser igual a Cristo. Lo admiro tanto a Cristo que la verdad yo quiero caminar como Cristo en la tierra. Tiene tantas cosas que hasta no hay palabras para terminar de describir la admiración que yo tengo por Él. Dice la palabra de Dios, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Cuando tú te vas a Proverbios 31, en Proverbios 31 habla de una mujer virtuosa. Y tú vas a encontrar todas las virtudes por el cual admirar a esa mujer. Por eso yo te hablaba de la admiración. Y fíjate, dentro de esa, cuando llegas al versículo 30, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, una de sus mayores y profunda virtud de una mujer es la que tiene en su corazón el temor a Jehová. Y ese temor la va a llevar a que realmente todos los días viva de tal manera que haya otras mujeres que digan, esta mujer es una mujer tremenda de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios, la mujer que teme a Jehová será alabada. Cuando tú eres una persona que temes a Dios, toda la gente que esté a tu alrededor lo va a notar. Toda la gente que esté a tu alrededor lo va a notar. Y déjame platicarte rápidamente un testimonio de algo rápido que pasó hace años en una empresa donde yo trabajaba. Hubo un fraude, pasaron 1000 cosas. Y dentro de ese fraude, por la gracia y la misericordia de Dios y por el temor a Dios, yo no caí dentro de ese grupo de personas. A todo el mundo lo corrieron. Y por la gracia y la misericordia de Dios, yo permanecí, todavía yo me quedé de jefe. Y dentro de eso se acercó conmigo uno de los directores de la empresa, el director de la empresa, que es el último rango. Y me dijo, hay algo que yo no entiendo de ti, pero quiero que tú me lo digas. ¿Por qué si tú estuviste en medio de todos ellos, no hiciste lo mismo? Y mi contestación fue, porque yo tengo amor y temor al Dios que yo sirvo. Amén. Y te digo algo, él se quedó con la boca abierta, no supo qué más decirme, pero cuando tú tienes un temor a Jehová, la gente de tu alrededor lo va a notar. Amén. La gente de tu alrededor lo va a notar. Y temor a Jehová no significa que tú eres una persona perfecta. Nos podemos equivocar. Todos nos equivocamos. Pero dentro del temor a Jehová te digo algo. Yo me he equivocado muchas veces con mucha gente. Pero dentro del temor a Jehová yo voy y pido perdón. Y le digo, perdóname, me equivoqué. Y no importa que en ese momento la persona me diga 1000 cosas en contra mía. Pero dentro de mi corazón el temor a Jehová me lleva a decir, oye, te ofendí, de verdad, perdóname, me equivoqué. Y esa es la parte que tenemos que entender. No somos perfectos, pero cuando tú tienes temor a Jehová, tú te acercas a la gente y le dices, hey, perdóname, me equivoqué. Yo me he equivocado en mi trabajo y te digo algo, yo he ido con la gente a pedir perdón en mi trabajo. No importa el puesto que tenga, porque me he equivocado. Y esa es la parte que quiero, iglesia, que tú entiendas en tu corazón por qué es importante nosotros tener en nuestro corazón el temor a Jehová. Porque Dios va a venir por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha. Nosotros como iglesia queremos caminar en lo sobrenatural de Dios.
tenemos que tener ese temor a Él. Amén. ¿Y sabes por qué tenemos que tener temor a Dios? Porque cuando Dios sane a gente que no tenga una pierna, un brazo, gente desahuciada por cáncer, gente que no tenga un órgano, y que Dios haga ese milagro, cuando tú tienes temor a Jehová, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración solamente se la vas a dar a Él. Amén. Cuando tú no tienes temor a Jehová, la persona se va a acercar contigo y te va a decir, es que tú hiciste el milagro a través de ti. Y lo único que va a pasar en tu corazón es que te vas a vanagloriar. Y cuando tú tienes temor a Jehová, tú vas a orar por los enfermos van a ser sanados. Y lo único que le vas a decir a la gente es darle la gloria a Dios, porque solamente Él es el que sana, solamente Él es el que liberta, solamente Él es el que restaura, porque nosotros solamente somos vasijas de honra. Amén. Y de honra a nuestro amado Dios, porque la gloria es solamente de Él y de nadie más. Ayúdame, hijo, vamos a abrir Eclesiastés 12:13. Fíjate lo que dice la palabra de Dios tremendamente en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Este versículo dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando este versículo lo estaba leyendo en la mañana, penetró tanto a mi corazón que fíjate lo que dice la palabra de Dios: el temor a Dios es el todo del hombre. ¿Qué significa? Que tú puedes tener casas, tú puedes tener dinero, puedes ser tú un presidente, puedes ser tú ahorita el hombre más importante del mundo, de mayor peso, con mayor dinero, mayor economía, el mejor carro del mundo, la mejor casa. Puedes tener tú las mejores mujeres o los mejores hombres, como quieras llamarle. Pero fíjate lo que termina diciendo la palabra de Dios: el que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa? El temor a Dios es el todo en nuestras vidas. El temor a Dios es el que realmente te va a hacer resplandecer, porque es el todo del hombre. Es decir, que tú podrás esforzarte por riquezas, y yo no te estoy diciendo que sean malas, no me malinterpretes. Tú puedes esforzarte por riquezas, puedes esforzarte por tener todo lo mejor, la mejor iglesia, pero si no tienes temor a Dios, es más, tú puedes tener la mejor familia y el mejor matrimonio, pero si no tienes temor a Dios, dice que el temor a Dios es el todo del hombre. Tarde o temprano, aún tu mejor matrimonio, aún tu mejor familia, tarde o temprano se va a fracturar cuando no tienes temor a Dios. Porque el temor a Dios es el que realmente nos ayuda y nos lleva a edificar, a construir en la roca que es Cristo. Amén. Entonces es importante que realmente entiendas en tu corazón que el que teme a Dios y guarda sus mandamientos es el todo de nuestras vidas. Quiero que me pongas, hijo, Hechos 9:31 y me ayudes con el teclado. Hay muchos versículos de la palabra de Dios que pudiera estarte hablando y diciendo. Tengo muchísimos versículos que hablan del temor a Dios, que habla que incluso cuando tú en el temor a Dios te deleitas, que habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, puede haber hombres en esta vida que han escrito miles de libros,
podemos hablar de Albert Einstein, podemos hablar incluso de mil gentes, científicos, que han encontrado en la ciencia el todo y que se les considera como gente muy sabia, gente de mucho entendimiento, de mucha inteligencia. Pero la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Realmente para nosotros ser gente sabia en esta vida es el temor a Jehová. Ayúdame con el teclado, hijo, por favor. El temor a Jehová. Y pudiera decirte más versículos que hay. Nuestro gran deleite en sus mandamientos y nuestra verdadera felicidad es en el temor a Dios. Pero solamente si tú has encontrado ese deleite. Para mí mi deleite más grande es el que mi corazón esté todos los días completamente limpio. Así es, amén. Mi gran felicidad en el temor a Dios es que todos los días yo pueda decirle, Señor, quiero ser una vasija para honra. Así es, amén. Yo quiero realmente tener un corazón que esté completamente limpio, un corazón que esté realmente rendido a tus pies, un corazón que te ame, un corazón que te respete, un corazón que tenga admiración por tu presencia y cada una de las cualidades que están dentro de la palabra temor. Porque te digo algo, muchas veces, ¿de qué te sirve tener tanta teología si realmente has perdido el temor a Dios? Si realmente tú ya ni siquiera sientes lo que el corazón de Dios siente. ¿En qué momento, iglesia, empezamos a enfriarnos en el temor a Dios? Quiero ponerte este versículo que habla de Hechos 9:31. Cuando tú lees la palabra de Dios en Hechos, Hechos fue una de las iglesias que necesitamos que nuevamente regrese esa iglesia a estos tiempos. En esa iglesia la palabra de Dios dice que la gente vendía sus heredades para que toda la gente realmente viviera en la misma condición. Era una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo. Era una iglesia llena del fuego de Dios. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos 9:31. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Pero fíjate lo tremendo, interesante de cada una de esas iglesias. Eran edificadas en el temor a Jehová. Y el temor a Jehová no solamente es lo que yo te pueda estar predicando, sino realmente que en tu corazón vivas lo que dices, que vivas lo que predicas. Porque es muy fácil poder predicar aquí en un púlpito y decir toda la Biblia, pero cuando estás allá afuera con la gente, estés viviendo lo contrario al temor del Señor. Porque edificar es cuando está realmente sembrado, edificado con un cimiento en tu corazón. Y por eso dice la palabra de Dios que eran edificadas andando en el temor del Señor. Las iglesias de Hechos de los apóstoles, que tanto se habla del mover del Espíritu Santo, del día del Pentecostés, tenían una edificación. Y esa edificación era tener temor a Jehová, era tener temor al Señor Jesucristo. Y temor era un respeto, temor era realmente vivir las enseñanzas de Cristo en tu vida diaria, no solo en la iglesia, no solamente como líder,
ni como el puesto de pastor, ni de profeta, ni de apóstol, sino realmente vivir todos los días teniendo temor al Señor. Y dice, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Nosotros queremos multiplicación en esta iglesia y lo creo que va a venir la multiplicación. Pero para que esa gente llegue a esta iglesia, tenemos que estar nosotros edificados como iglesia en el temor al Señor. Y el temor al Señor te lleva a que la gente no la dañes con tus actitudes, a que la gente no la dañes con tu manera de que porque yo soy líder, que porque yo soy pastor y yo no me junto con estos, con aquellos, no. Que realmente tu vida esté edificada en el temor al Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos nuevamente. Queremos regresar a las iglesias de Hechos de los Apóstoles, iglesias donde fluían los milagros, las señales, los prodigios. Necesitamos estar edificados en el temor al Señor, que tengamos un respeto, una reverencia a su presencia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que enseñarnos a respetar este templo que es del Espíritu Santo. ¿Cómo? Viviendo en amor, viviendo en santidad, viviendo en el temor al Señor, viviendo en rectitud, viviendo en integridad, no importando que la gente te critique, no importando que digan que tú eres un religioso, no importa, pero que realmente estés edificado en el temor al Señor sobre todas las cosas. Dale un aplauso fuerte a nuestro amado Cristo. Ponte de pie en esta mañana. Iglesia, es momento de que realmente nuestro corazón esté completamente rendido a la presencia del Espíritu Santo. Que nuestro corazón esté rendido a la presencia de nuestro amado Jesús.